Bueno, es un doble gusto estar con ustedes, en parte porque generalmente los libros, como en el DF, como se producen en la Ciudad de México, pues generalmente queda así como muy en ciudades así como que se presentan en México, de Guadalajara, pero llegar más lejos que llegar a Mérida o llegar más allá, pues siempre es un gusto. Y la otra es porque, aunque este libro surgió por varias coyunturas, digamos, y el libro funciona para varias generaciones. En el fondo, los autores, bueno, yo soy quien lo coordinó con unos compañeros, queremos que el libro llegue más bien a la gente joven, porque mal que bien, pues en la época de oro del cine mexicano, pues le tocó a los viejitos, le tocó a mi abuelita, le tocó a mi mamá, tal vez les tocó en su primera rodada, les tocó ir al cine a ver estas películas. Como hoy nosotros veíamos las películas que se estrenan, pues a ellos les tocó estrenadas. A mí, por ejemplo, ya no me tocó ese privilegio, ya tuve que ver las películas de la época de oro, pues, cuando yo era joven, cuando yo era muy niño, pues era el Canal 4 el que todo el tiempo proyectaba las películas de Pedro Infante, las películas clásicas. Y bueno, de repente había festivales de cine o había así como este tipo de proyecciones como de la semana, bueno, no existía este tipo de semana, por supuesto, pero bueno, existían ciclos, ¿no? Ciclos de actores, ciclos de cine. Entonces, como uno podía ver esas películas. Ya ustedes no sé qué tan lejos les van quedando esas películas, entonces, como es un gusto verlas, es un gusto criticarlas también, porque nosotros somos caricaturistas y no vemos las cosas con ojos inocentes así de ¡ay, qué padre las películas! Y qué bonitos discursos, y qué padre que las mujeres sigan ahí de berrinches todo el tiempo en su casita y presuras y esperando a que Charlie llegue y están serenando y nunca salgan, como es los retratos que hace el cine de esa época, ¿no? Ya actualmente ya se están viendo, pues, actualmente una mujer ya no funciona, por fortuna de esa manera, ¿no? Pero es bueno pues, que se conozca todo eso y pues, que se vea con ojos no nostálgicos, pero con unos ojos como comprensivos de ese momento, pero a la vez criticando todo lo que estaba haciendo, toda esa ideología que también era el cine. Entonces, bueno, les cuento un poco del libro. Ahí ahorita voy a ir pasando esto, cómo fue dándose la idea. Originalmente teníamos de soporte hace alrededor de 20 años hicimos una serie de suplementos en el periódico La Jornada, porque se cumplían 100 años de que había llegado el cinematógrafo a México. Y entonces pues, nos pareció una buena oportunidad para hablar de algo que no fuera, en el caso de nosotros, que no fuera caricatura política. El conjunto de caricaturistas que hicimos este libro normalmente nos dedicamos a la caricatura política y pues por un lado nos gusta mucho, pero por otro lado no sé qué uno quiere hablar de otra cosa. Desgraciadamente en México es un país que no tiene resueltas muchas cosas. Hay elecciones y hay fraude. Entonces tiene que haber cartón crítico político porque no está resuelto que tenemos una verdadera democracia. La inequidad que hay en el país, la pobreza, por un lado los señores viven en otro más rico del mundo, y por otro lado tenemos alrededor de 50 millones de gente que está en carencias muy grandes, mucho más ahora que tembló y todo. Entonces, siempre hay la necesidad de estar hablando de política, haciendo caricatura política, etcétera, pero de repente uno quiere también darse un poquito de break, no porque esto sea político, ¿no? Hablar del cine, como les decía, hablar del cine de manera crítica, pero pues de repente un poquito se inicia a los temas culturales, y el cine nos pareció un gran pretexto, algo que le traíamos muchas ganas. Entonces, hace 20 años hicimos una serie de suplementos. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, no sé si ustedes han visto la revista MAD. ¿Ustedes ya no les tocó esa revista? Todavía le tocó semanalmente, bueno, era mensual. Era una revista a veces importada, a veces hicieron edición también en español. Pero lo que hacían en esa revista los muy buenos dibujantes era que retrataban la película del momento. Por decirles, se estrenaba Rocky o La Guerra de las Estrellas o esas películas, y entonces hacían una parodia en historieta. Y en ese formato fue como nosotros
dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos eso con el cine mexicano? Las películas. El suplemento abordaba 100 años. Pasan alrededor de 20 años, el año pasado se cumplen 120 años del cine en México, y dije, bueno, no podemos dejarlo con esta oportunidad, hagamos un libro de eso que hicimos. Pero ya no quise hacer precisamente así todo lo que era del cine, sino nada más una época. Entonces ya nos remitimos a la época de oro del cine mexicano, que es películas alrededor de los 40 a los 60 más o menos. Siempre en las, digamos, cuando se dividen los tiempos históricos, siempre es muy movedizo dónde empieza, dónde acaba, ¿no? Pasa, por ejemplo, con la revolución. Hay gente que dice, no, pues la revolución empezó en este momento y el punto final pues, fue, hay unos que dicen que fue hasta Cárdenas, hay otros que dicen que fue pues, cuando termina, ya, cuando llega a Plutarco Elías Calles, en fin, hay sus discusiones de dónde. Lo mismo podríamos decir aquí exactamente dónde empieza la época del cine mexicano. No es exacto, pero podríamos decir que el antecedente pues, son películas como Santa o como La Mujer del Puerto, son previos, que ya están, digamos, demostrando que México ya tiene una industria consolidada de cine. Porque, pues, primero llega el invento del cinematógrafo, y es un invento al principio. ¿Qué hago con esto? O sea, filman a Porfirio Díaz ahí en su caballo, pero todavía no saben exactamente qué hacer, todo el lenguaje del cine no existe. Pues nada más poner la cámara y que todo el mundo se mueva ahí. Ya empieza después a verse que pues, se puede dramatizar, que se puede filmar, que la cámara se puede mover, que puede acompañar a los actores. Empieza a haber un lenguaje ya de narrativa y por supuesto empieza a haber un mercado. La gente le empieza a gustar ir al cine, ir a comprar esos sueños, esas historias. Y entonces, pues más o menos demuestra ya con esas películas que México ya tiene un mercado. La época de oro se catapulta porque en los 40 empieza este periodo de guerra mundial. Y entonces Estados Unidos entra de lleno ya a la guerra. Había estado más así como por ahorita, como que se mató a los europeos, los alemanes, pero de repente ya tienen que entrar. Estados Unidos ya tiene una industria más consolidada de cine y de distribución, pero en ese momento pues va a juntar todos sus esfuerzos para la Segunda Guerra Mundial, lo cual implica pues armamento, milicia, ¿no? Y entonces dicen, pues ¿qué hacemos? Porque tenemos toda la distribución. México es un país que no está de lleno en la guerra, es un país pues, aliado y todo, pero no está igual. En algún momento mandaron ese batallón 801, pero no era una participación así muy grande, ¿no? Entonces dicen, pues ¿por qué no le echamos a esa industria del cine que ya se ve consolidada? Entonces, pues suelta ese apoyo, suelta esa distribución de las películas mexicanas y empieza esta serie de cosas que se tienen que hacer cuando te llegue esa oportunidad. Es parecido a lo que, puedo poner un ejemplo así muy reciente, pero lo que pasó con el tequila, ¿no? El tequila decían, creo que el tequila es como beber agua, todo el mundo era así como una bebida de muy mal gusto, ¿no? Pero muy fuerte, o sea, la gente estaba, los europeos estaban así más hechos para beber algo menos fuerte, como aperitivo, etc. Pero de repente hay una película gringa con Mel Gibson y con Luke Wilson que se llama Tequila Sunrise, dos policías ahí, un policía y un ladrón, que casi todo el tiempo se la pasan con su tequila, pero y hagan de cuenta que eso fue para el mundo descubrir tequila. Existía aquí desde hace 1000 años, pero siempre lo había visto como mal, pero parece una película de todo el mundo, se catapulta. Y entonces ahora a producir tequila para todo el mundo, ahora ya no nos dan ni el ancho, no todo lo que producimos, ¿no? Bueno, ahorita ya están viviendo un escape, ¿no? Eso un poco pasó con el cine mexicano, ¿no? El cine mexicano, a la hora que Estados Unidos suelta esa distribución que no van a usar para las películas, entonces empieza, pues, ¿qué pasa con el cine? México había hecho ese tipo de películas que sobre todo era como, qué curioso, pero los temas son como la prostitución, las dos grandes películas del principio, Santa y La Mujer del Puerto. Después llega esta película que se llama Ya en el Rancho Grande y en México pasa un poquito sin pena ni gloria, porque aquí como que los charros, pues la gente está muy acostumbrada a que había charros, sobre todo en el centro del país, y entonces
lo vieron así como algo muy normal, pues, tal vez ni lo creían, ¿no? Tal vez decían, no, pues los árabes ni siquiera son así, son diferentes, cada quien puede ver cosas diferentes. Pero cuando la película llega a países como Venezuela, como Colombia, cuando se distribuye ya, cosa que no había hecho la industria del cine mexicano antes de esa coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, les encantan en el mundo los chavos, así como me encantó el tequila por esa película. Daniel Rancho ahora se vuelve un hit, todo el mundo en Latinoamérica quiere volverse chavo, todo el mundo quiere, les encanta esta cosa de los operadores, del sombrero tan barroco. Entonces en ese momento se dan cuenta que eso es lo que se puede ver. Esta parte que ya había sido trabajada como una identidad nacional, que por cierto, pues segrega cosas, ¿no? Ahorita que estamos aquí en Yucatán, pues, por ejemplo, Yucatán no pasó a ser una cosa muy representativa en la época del cine mexicano. No lo aborda como para su narrativa el país, como para su narrativa de nacionalismo, pues es más bien como Jalisco, como esas zonas que están más por el centro, lo que ganan, ¿no? Pues en México todos somos chavos, más sencillo. Ustedes bien saben, pues, tal vez aquí nunca hay un charro, ¿no? A lo mejor el Zócalo se pone, pero pues nomás para el turismo, ¿no? Pero bueno, el caso es que sí, visto de otra manera, el charro sí es un producto cultural del país muy interesante, ¿no? Ya puesto así en ese mundo, ¿por qué le encantó al mundo? Pues porque es un personaje muy barroco, o sea, finalmente viene como de la zarzuela de la Nueva España, es un personaje muy musical. México tiene un mosaico musical enorme, que en ese momento se aprovecha, que de alguna manera sí lo absorbe el mariachi. El mariachi pues puede cantar el son huasteco, puede cantar el jarabe, puede cantar mucha música, muy musical, cosa que en otros productos de ese tipo, porque bueno, también tiene que ver mucho con las ciudades están creciendo en todo el mundo, se están urbanizando, pero siempre hay una nostalgia, siempre hay como que se perdió el paraíso para todo. Entonces los argentinos están llorando en sus tangos haber sido gauchos antes, haber vivido en la fama. Los gringos quieren ser vaqueros, ¿no? Estar en las ciudades, pues les gusta el western, es un gran género porque es la nostalgia de que en algún momento andábamos ahí con pistolas, caballos. Y el charro en México pues, pasa a ser esa nostalgia, ¿no? Las ciudades de México están creciendo, están volviendo urbanas con coches y todo, pero pues, siempre está el espíritu como de yo quería ser charro, ¿no? La verdad, eso era lo que me gustaba. Entonces, hay todo eso, hay esa nostalgia que sucede en todas las latitudes, en todas las ciudades del mundo, pero el charro es más especial porque tiene toda esta cosa, toda esta riqueza cultural que tiene México, que como les digo es un gran mosaico. O sea, a la ver ahora un gaucho no tiene el arcoíris de música que tiene un mariachi mexicano, un indígena de Chile o un hispano de Perú, ¿no? Tienen menos instrumentos, ¿no? Tienen sus armonías, sus flautas, pero aquí cuando llega un mariachi, pues es así como que llega una orquesta, ¿no? Llega el torreloche, el lapa, ¿vean? Entonces de todo eso se aprovecha. Las películas de cine, el género ranchero se llena de música, es prácticamente como un pretexto para meter mucha música en las películas, o sea, ya no pasa eso, ¿no? Ya este intento que estuvo en Hollywood ahora de la que premiaron, La La Land, ¿no? ¿Quién se había pasado que nos hemos vuelto ya más duros, más realistas, ya como que una película musical no nos la creemos para nada? Antes como que sí, o sea, las películas de Doris Day, todas las películas clásicas del cine de Estados Unidos estaban muy musicales, y en México, pues aquí lo teníamos. Entonces, es toda esta riqueza, ¿no? Charro es enamoradizo, es simpático, borracho. Por un lado cubre como las cosas del western, el vaquero, porque Sabanero también es macho, con nosotros, pero tiene otra beta que no tiene, por ejemplo, John Wayne. John Wayne todo el tiempo peleas con los hijos y salón y pistolas, ¿no? Pero nunca le canta una serenata a una muchacha, ¿no? En México se lo gana todo eso. Bueno, para el público hispano, pues, entonces todo eso empieza a suceder, empieza a crecer mucho además esa industria, y así como enriqueció por este lado al mundo de decir, pues miren, ahí está, México aporta que tiene chavos, que siempre
al volverse una industria poderosa a la época de los mexicanos, esos 20 años, pues atrae mucha gente. En Europa están en guerra, entonces se dejan venir muchos directores españoles que no pueden seguir trabajando allá, entre ellos Buñuel, un gran director, que después fue consagrado, ¿no? Porque aunque vino a México a hacer industria, o sea, uno ve las primeras películas de Buñuel y son realmente comedias, ¿no? Luego ya ha dicho que siempre puso algún detallito surrealista, ¿no? Quién sabe si creen o quién sabe si después se lo inventó. Pero al principio, de hecho, la película esta que estuvo muy de moda recientemente, que se llama Nosotros los Nobles, es un refrito de una película de Buñuel que se llama El Gran Calavera. Es la misma historia, exactamente. El señor está con sus hijos y luego los no trabajan, que nomás abusan de él, que lo están manteniendo a todos, entonces un día se hace pasar porque pegó y es la misma historia, exactamente. Entonces, él vino a hacer industria, hasta que hace Los Olvidados, que es una película que gana en Cannes, y lejos de que en México lo feliciten cuando esa película es premiada en Francia, lo quieren correr del país, porque Los Olvidados, no sé si ustedes lo han visto, es una película muy cruda, es la primera película que habla de la pobreza de una manera, se dice que más realista, no sé si exactamente sea más realista, pero es cruda. Y ya no es el pobre, o sea, la imagen de la pobreza en el cine se había cuidado, ¿no? O sea, santa, la prostituta, es por otro lado una santa. O sea, el cuerpo se está permitiendo, se está ensuciando, pero el alma nunca, ¿no? O sea, siempre había esta cosa como de la pobreza, siempre tiene alguna cosa de bondad. Pepe Toro, pues le pasan todas las tragedias, no sé si han visto las películas de todos los pobres de los ricos, alguna vez han visto y pues pasa todo lo malo, pero él siempre aguanta porque es un pobre. No hay maldad en la pobreza. Y Los Olvidados es una película que no retrata así. Los pobres, al igual que cualquier ser humano, tranza al otro, se abusa, se aprovecha de la oportunidad, ya no lo retrata con esa idea. Entonces aquí, cuando regresa Buñuel de Francia de recibir su premio Cannes, lo quieren aplicar el 33, lo quieren mandar fuera. Lo tienen que defender así otros intelectuales porque ya se lo están comiendo el gobierno, ya está a punto de correr. Muy mal hechas, pero tenía mucha taquilla, o sea, sus películas eran muy lacrimógenas, usaba lo que vendía mucho por el tema, hizo muchas películas sobre la madre, los hijos se van, la madre, entonces iban las señoras y se ponían a llorar en el cine porque sus hijos estaban en la casa y veían eso retratado y les encantaba y se ponían a llorar. Pero era un director mal hecho, o sea, descuidado. Era así de que terminaban un día de filmar y se iban y al otro día los actores venían diferentes, no cuidaba que se vistieran igual al otro día. Entonces en la película vemos así que salen de un salón a otro y ya salen con otra corbata, ¿no? Y vienen en lo mismo. Y tiene escenas así de risa, ¿no? Hay una escena que es un paneo, tiene otra película así de gangsters, tiene varias de gangsters. Y entonces es un paneo por la Ciudad de México, pero pasa así por lugares muy mexicanos, entre ellos el Monumento a la Revolución, ¿no? Pasa así empieza la película y después de eso dice Chicago 1925. Totalmente. Entonces, bueno, él era así. Charlos contra Gangsters es un churrazo, pero pues es muy divertido porque es así juntar a los malos, charros urbanos, gangsters urbanos contra los charros. Pero bueno, una de las cosas que enriquece Juan habla, aparte de sus churros y aparte de su manera de hacer industria, es que él siempre, como buen cubano y buen cubano pues ya adinerado, producía cine y se ligaba a sus actrices, ¿no? Y venía con unas rumberas muy guapas, no sé si eran rumberas antes de que las conociera o si las vuelve rumberas para sus películas. Rosa Carmina, empiezan estas mujeres y provocan que el cine mexicano pues también, aquí las actrices eran así como muy cuidadositas, como que no querían enseñar tanta pierna, y pues una vez que llega empieza la competencia, ¿no? Pues ya ves que Lidia Prado pues, también empieza a hacer películas de óperas, o sea, viene una oleada de mujeres cubanas, pero luego vienen de todo lo que viene Tongolele, Estados Unidos. En fin, se vuelve todo ese género, se enriquece.
finalmente la industria mexicana está enriqueciendo porque ya no solo son charros, sino que son cines de gangsters, cines de ruedas, se empiezan otros géneros, ¿no? Por supuesto, moralmente el cine de la época de oro es totalmente ideológico para que la gente siga igual, ¿no? O sea, el pobre debe de seguir siendo feliz a pesar de la pobreza. En general, hay pocas películas que plantean otra cosa, ¿no? Igual, pues, el cine de chavos, pues es para que el hombre se permita todo, ¿no? El hombre se enamoradizo, el hombre puede tener 20,000 novias, la mujer no. Hay películas que pueden ser, podemos, digamos, polemizar al respecto, ¿no? Yo, en una de las presentaciones, justamente Juan Manuel, que escribió los textos, y Luis Fernando se pusieron a discutir y ya estaban así peleándose muy fuerte, porque hay una película que, por cierto, es muy buena película, tiene una gran calidad como hechura de película, tal vez de la época de oro del cine que no es la película como más perfecta en ese sentido, que se llama Una familia de tantas, y es cómo va entrando el mundo moderno a una casa rancia, ¿no? El papá en esa película es Fernando Soler, que fue, así como Sara García fue la abuela del cine mexicano, ¿verdad? Que fue el abuelo, este señor como riguroso, bigotón, patriarcal, ¿no? Y esa película entonces nos muestra como en un hogar como de corte Porfiria, ¿no? Como de corte antiguo, no se está moldando a los nuevos tiempos. Entonces, la primera discusión empieza porque siguen teniendo una hielera, no tienen un refrigerador. Las aspiraciones de la familia son así como que de ahí casi con un partido, pero están pensando todavía así como en haciendas, como cosas que ya no se van a dar, ya la sociedad ya está haciendo diferente. Y entra un personaje que pues, es el que vende refrigeradores, es el moderno, es el que es, no es de familia rica, pero es un joven pues, con mucha, digamos, lo que hoy se llama un emprendedor. Mientras que los otros, pues ya se están gastando lo que les dejaron, la casa pues, muy adornada, pues se está empezando a caer cachos y no hay quien lo resuelva. El hijo con este papá como tan riguroso, tan poco cariñoso, tan poco cálido, cuantos muy afectados, ¿no? El hijo es muy... Y en cambio este otro joven pues es el que llega a impulsar, y bueno, por supuesto, pues es la historia, no les cuento toda la película, pero hay una chava que se ve enfrentada a cómo cambiar su vida en ese entorno, ¿no? Se va a tener que enfrentar al papá. Bueno, la discusión es hasta qué punto pues, un director ahí podía apoyar esa situación. O sea, puede ser vista esa película como que sí fue un director que apoyó mucho la posición de la mujer, aunque bueno, hay ciertos parámetros, ¿no? O sea, la mujer no se puede ir así nomás, o sea, hay que casarse, pero bueno, sí, por un lado planteó ese tipo de situaciones. Y bueno, les voy a ir pasando un poquito de lo que hemos estado hablando. Yo aquí lo veo en pantalla completa y acá no. ¿Es PowerPoint? Sí. Entonces, bueno, como les decía, el antecedente, la película que escogimos como antecedente, pues fue La mujer del puerto. Es una película con mucha influencia del cine alemán, ¿no? Andrea Palma, que emula mucho así como una Glenn Dietrich. Y bueno, eso es como les decía, el tema de la prostitución. Y bueno, sobre esto en el libro, pues hacemos chistes. El gran dilema de esta película es que esta mujer se prostituye, pero pues es una mujer abandonada desde niña, no sabe nada de su familia y todo, y en algún momento climático de la película pues,
tiene una relación con un marinero y en algún punto descubre que es su hermano. Entonces, bueno, son los chistes así. Este otro chiste es porque el actor que hace de marinero era Julián Soler, era Domingo Soler, y es de estos que son así como actualmente son los bichir, que son así como dicen, más que actores son como virus, ¿no? Son como cuatro virus. Los Soler eran así, eran cuatro actores que se dedicaban a la actuación del cine, entonces pues aquí es así como, híjole, el chiste era así como, es un hermano, soy tu hermano, pero además pues, tienes otros tres hermanos, ¿no? Es un gran negocio. Pero esta es una escena de la película. Y hay otros chistes. En 15, a la menor hora tuvimos que meter 17 películas, porque nos estaba faltando un actor muy importante y porque casi que estábamos acabando el libro y se murió Germán Robles. Y Germán Robles pues es el vampiro, no sé si ustedes saben, fue un actor que hizo muchas películas de vampiro, pero hizo una muy clásica que es película de culto internacional, ¿no? siendo un género muy raro para el cine mexicano. Bueno, aquí ya entramos más de lleno allá en el Rancho Grande. Como les decía, pues es un cine muy musical, de cancionero picot, ¿no? Las escenas así de la película. No sé si ustedes recuerdan que la canción famosa de esta película pues es allá en el Rancho Grande, allá donde había una ranchita que te va a servir tus calzones, ¿no? Aquí hay un cómico, es un cómico que no quedó muy famoso después de ese momento, Chaflán. Y bueno, se empieza esta cosa de que se bebe mucho en las películas. Entonces bueno, aquí el género ranchero, aquí abarcamos también cómicos. En esas 15 películas tratamos de que hubiera todo lo más destacado, ¿no? Directores, cómicos, divas, actrices, actores importantes, películas importantes. En realidad es así. El gran personaje cómico del cine mexicano. Yo creo que aunque Tintán es otro gran personaje, son los dos que particularmente escogimos, pues realmente no hemos salido de Cantinflas. Si se fijan, los cómicos nuevos siguen siendo muy cantinflescos. Todo tiene que ver mucho con hablar mucho y decir casi nada, ser en este lenguaje barroco. Pues en ese sentido, Cantinflas sí fue el gran personaje que encontró esa naturaleza del mexicano. Si vemos a Ponchito, si vemos a... no puedes ir al centro y te tranza bien feo. Por otro lado, es una buena gente que si ven unas personas enamorándose, pues les va a ayudar a que sea más el sabor. Y esa es más o menos la trama de Baizano Jalisco. Otro de los grandes personajes pues es Sara García. Sara García actúa también en el Baizano Jalil, en ese tipo de películas. Bueno, aquí yo vengo medio aventado Fernando, aquí en la escena del Baizano. Este es un chiste que a ustedes tan jóvenes pues les tengo que explicar tal vez, porque hace 20 años funcionaba, todavía vivía Fidel Velázquez. Fidel Velázquez, como ustedes seguramente saben, fue un líder sindical que una vez que llegó al poder de la Central de Trabajadores de México, pues no se movió de ahí en 40 años, se quedó. Entonces, pues todos los chistes que le hicimos a Fidel Velázquez tenían que ver con su vejez, con su que no se movía de ahí, ¿no? Terminó siendo un personaje ya como decimos, de la ficción va ganando de la realidad, ¿no? Al final era famoso porque tenía sus conferencias de los lunes, pero ya iba viejito, ya le llevaba en silla de ruedas y hablaba muy raro, ya no se entendía los micrófonos lo que decía, ¿no? Entonces, bueno, pues como Sara García es la abuelita del cine mexicano, pues era el presidente de su club de fans, ¿no? El chiste era, y aquí también me voy a religir.
Esta es una película pues, muy clásica, abarca otro tema del que no les he hablado, que es el tema del indígena en el cine mexicano, que también fue un tema de la época del cine mexicano. Y que por supuesto se trató de una manera pues, muy paternal, muy que es que bien, pero en el fondo pues, muy racista también, ¿no? Porque finalmente el indígena siempre estaba en un lugar como aislado, apartado. En este caso, María Candela está filmada en Xochimilco. Y bueno, Xochimilco pues sí la Ciudad de México, aunque en aquel entonces pues, Xochimilco sí estaba apartado. Y de cualquier manera, pues Xochimilco es como isla, porque pues, es un lugar que uno va y se sube una chalupa, o sea, no es un lugar que está. Y siempre las películas de esa época son como que, por un lado, hay siempre un niño heroico y trágico, siempre hay personajes son heroicos y trágicos, a veces los matan, a veces no los matan. Son buenos, los héroes de la película son buenos, pero el entorno siempre es malo. O sea, siempre el otro indígena está viendo cómo mata al indígena. Siempre se está cuestionando mucho que el uso y costumbre, y finalmente tiene que llegar como el hombre blanco a civilizar, a meter leyes, porque los usos y costumbres son terribles en esos lugares, ¿no? Entonces es una visión que no era necesariamente así, ni en todos lados, ni tenía por qué verse al indígena siempre como aislado. Pues, el indígena también estaba en la ciudad, también estaba en muchos lados, y así no se debería. Es esta cosa que sucede mucho en el nación mexicana. O sea, por un lado es sentirse muy orgulloso de ese pasado indígena glorioso que tenemos, pero cuando tenemos el indígena aquí, ese no nos parece glorioso, se le niega, no se le retrata como debe ser. Pero bueno, esta película también gustó mucho en el extranjero, fue la película más exitosa de México en un momento en el extranjero. Y bueno, tiene una calidad visual inmensa, ¿no? Porque es Gabriel Figueroa, dirigido por el Indio Fernández. El Indio Fernández sabía mucho de industria porque él había trabajado en Hollywood. No sé si ustedes saben que la figura del Oscar, esta estatuilla que se entrega todos los años, quien posó para esa fue el Indio Fernández. Es el cuerpo del Indio Fernández. El Indio era un tipo con un cuerpo muy atlético, como el Indio del Norte, como Gen, como ya. Y pues él posó para ese escultor. Él trabajaba en la industria y como vieron ese cuerpo y dijeron, no, pues posa. Entonces, él sabía, él había estado desde los trabajos más, desde estar en la industria jalando cables y todo en Estados Unidos, hasta que había entendido más o menos cuando llega a México, pues él ya se dedica a dirigir cine. Es un cine muy, que la palabra es como muy quiera, es una palabra muy, pero es como están cuidando tanto la imagen. De hecho, Gabriel Figueroa usaba mucho imágenes de pintores, usaba mucho imágenes de, por ejemplo, de Orozco, ¿no? Le encantaba la pintura de Orozco y luego la traspasaba al cine. Pero como estaba tan preocupado de la imagen, como que no movían mucho los actores, como que no era un cine que se movía mucho porque querían que la imagen... Sí. Entonces en ese sentido era un cine como muy lento, muy poco movido, de muy poca dinámica. Nada que ver con películas como, por ejemplo, el inicio de Nosotros los pobres, ustedes los ricos, todo el movimiento que hay en esa, que se está dando en esa vecindad, ¿no? Padrísimo, es otra manera de entender el cine, como lo digo. Bueno, pues aquí jugando con que, bueno, también, no sé si ustedes saben, Dolores del Río tenía un pasado en Hollywood. Ella había sido estrella de Hollywood en el cine mudo. De hecho, ella se casó con Douglas Fairbanks. Ella había sido... Y cuando llega a México, pues conecta con el Indio Fernández, a quien lo había conocido allá, y filman, ¿no? María Candela. Y bueno, es esta exageración, ¿no? Porque por otro lado, es esa otra cosa racista que sigue pasando en el cine y en la televisión mexicana. ¿Cuándo vemos un indígena en la televisión mexicana? Y si vemos una heroína, es una güera disfrazada de indígena. Sigue pasando, ¿no? O casos así, o azules, ¿no? Sí, Esmeralda. le grabaron acá de...
con Angelique Boyer en Yucatán, la de que era de Cyrano Amor, la de la paloma, ¿no? La chica indígena, pero de ojos claros, güera, ¿no? Así muy bonita. Ajá, todas las trenzas. Sobre todo la heroína, ¿no? O sea, la mejor de reparto sí puede entrar ahí. Pero y lo mismo pasaba ahí, o sea, la mujer indígena pues era la más criolla, que era Dolores del Río, y el hombre, el indígena es Pedro Armendáriz, pues que también era de ojo claro, pues, también les tienen que echar así como de para que se vean más movimientos y su andar, su actuar, o sea, cosas de hablar así, con eso Rafael, ¿no? O sea, entonces, bueno, eso sí es terrible, eso sigue pasando, ¿no? En la publicidad, en el cine, en la televisión. No hay una cuota, ni siquiera, como sí podemos ver en las series de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Uno ve Grey's Anatomy y ahí como que están obligados a que tiene que haber un oriental, tiene que haber negros, tiene que haber latinos, tiene que haber... En el cine, en la televisión mexicana, no. O sea, es totalmente impune que sigue esta idea de que, no, pues, tienen que ser blancos todos, buenos, como los angelitos de las iglesias. Aquí no pintamos angelitos negros. Pero bueno, por otro lado, aunque tiene toda esta venta criticable ese cine, mientras he estado presentando este libro he llegado a una conclusión bastante triste porque finalmente ese cine sí era un tema que les importaba, sí era importante que el indígena apareciera en películas pegadoras. O sea, finalmente los grandes actores, las grandes estrellas entraban a hacer esto, ¿no? Se disfrazaban de víctimas, hacían películas así. Y en cambio ahora no lo hay, pues ese intento ya desapareció a partir como de tal vez de los 90s. Ya no les importa una leyenda indígena filmada de esa manera, ya eso como que desapareció. Y posiblemente lo que unifica más ahorita es el narco. Pues ahorita si dijéramos qué es lo que está haciendo que todos los actores se disfracen o todas las actrices entren a ese papel, ¿no? Aquel de Castillo, todas series de narcos, cine de narcos, de todo tipo, ¿no? Hay películas más críticas, películas de corte más documental, series de Netflix, lo que sea, pero lo que está permeando es así, el narco. El narco es el gran tema ahorita. O sea, si ahorita fuera la época de oro del cine, no habría ni género ranchero, ni habría narco, nada más. Bueno, aquí como les digo, pues siempre son los chistes de esto. Esta es otra del Indio. Es que aquí ya nos corrimos un poquito. Bueno, porque sí es pareja, es el cine del Indio Fernández, ¿no? Entonces esta es otra película que se llama Enamorada, es un pedazo de la película. Que es un poquito, es la fierecilla domada, ¿no? Es María Félix, que es muy ruda, y finalmente la tiene que domar el hombre que es Pedro Fernández. Pero sí hay una escena que hasta se cachetean y es muy fuerte para que aquí pues otra película, otra de Emilio Fernández, aquí parodiando de que es un cine muy folclórico, entonces cuando se piensa de Fonarda. Luego llegamos, otra de las cosas que quisimos atacar en esta selección de películas pues fue las divas, ¿no? Doña Bárbara. Escogimos Doña Bárbara no tanto porque fuera la mejor película o no de María Félix, pero sí porque le da el nombre, finalmente la Doña, casi su primera película, no fue su primera película, fue su segunda. La leyenda es de que la conoció Rómulo Gallegos, el autor de la novela, que era venezolano, la conoció en un lugar y le dijo, tú tienes que ser la Doña Bárbara, ¿no? Que bueno, María Félix era una mujer guapísima, entonces cautivaba a todos los hombres, muy echada para adelante, muy fuerte de personalidad. Y entonces Rómulo Gallegos se pone necio y es amigo del productor, entonces dice, ella tiene que ser. María Félix después en una autobiografía critica eso, ¿no? Dice, no, pues era ridículo porque yo era más... O sea, se supone que yo era mamá de una... como la historia de Doña Bárbara, ¿no? Y pues,
mi hija es más grande que yo, o sea, la lengua se nota, el casting está totalmente mal hecho, pero pues es que quería que yo fuera el autor de la historia. Y bueno, pues como ustedes saben, María Félix se casó con el otro gran actor del cine mexicano, Jorge Negrete, que fue una gran leyenda del cine ranchero justamente. Entonces, bueno, esta es una ilustración así como parodia de un cuadro. Aquí un dibujo de una puta. Y aquí, como les decía, pues entra el género de los gangsters contra charros. Aquí Juan Orol con una de sus esposas, amantes, novias, no sé, que lo volvería veras. Aquí otro chiste de esos que les tengo que explicar, porque es Fidel Velázquez nuevamente viendo la película. Ustedes saben que a los sindicatos blancos, a los sindicatos que dejaban de pelear, pues ya se acomodó la mafia, digamos, de los líderes sindicales, y ellos ven por su grupito, y ya los trabajadores no les importan, dejan de luchar claramente por los mejores derechos de los trabajadores, y eso es lo que en México por alguna razón se les puso los sindicatos chavos, porque uno de los primeros sindicalistas que hizo eso era Charro, ¿no? Entonces, así era el término, no, es que sindicato, antes luchaba, pero ahora ya charreó, así se decía como. Y entonces, bueno, como ya es una mezcla entre ser mafia y ser charro, pues aquí puse a Fidel Velázquez viendo esa película y decía, nunca sé a quién irle, son charros y son gangsters. Bueno, aquí está la parodia de la película. Aquí haciendo una conjunción con el cine internacional, ¿no? O sea, el cine de gángsters eran famosos Humphrey Bogart, James Cagney, pero allá no había rumberas, entonces ya de lo que se perdieron por no filmar en México. Y la rumbera ¿no? Esta es una rumbera mexicana, Meche Barba, ¿no? Que es así de las más famosas, atrevidas mujeres de aquí de Y bueno, luego viene pues, el gran fenómeno de Pedro Infante, filmado por Ismael Rodríguez, un director muy interesante, muy popular, muy de industria, no era alguien de pensamiento así muy sofisticado, no era, a diferencia del Indio Fernández que sí tiene una pretensión de hacer un cine como de arte. Ismael Rodríguez quiere hacer cine productivo, palomero, que la gente vaya, que se venda taquilla, ¿no? Es alguien muy de industria. Y él es el quien digamos, fabrica la personalidad de Pedro Infante, le encuentra su gran potencial. Y bueno, está la trilogía de Pedro Infante. Es una parodia de Torito. Y bueno, esta la metimos completa porque era así como las tres películas en uno. Y es lo que les platicaba, ¿no? En este caso la pobreza pues es casi una bendición. No sé si ustedes recuerdan el final de Ustedes los ricos, donde una mujer rica ve la mesa así casi además es una escena como muy bíblica, porque están todos los pobres comiendo así muy agradablemente en su vecindad, después de que les ha pasado, se les quemó el torito, les ha pasado todos los tradiciones. Y entonces la mujer les dice algo así como, déjenme sentarme a su lado porque yo estoy sola con todos mis millones, ¿no? O sea, ella no está sola con su dinero. La película que les decía, Una familia de tantas, una película muy interesante. Y les digo, hay una polémica de hasta qué punto esta película para su tiempo sí fue crítica o entraba dentro del discurso pues, que sometía finalmente pues, a las mujeres y a todo, ¿no? Yo la verdad no sé qué decir, o sea, oigo los dos argumentos y me parece que los dos tienen algo de cierto. Bueno, pues luego llega Tintán, que ya es este cómico de la frontera, Pachuco, que habla el Spanglish, ¿no? Que es
personaje. Creo que fue retomado por ahí de los 80s, 90s, mucho por la juventud, como que ya empezó a quedar atrás Cantinflas, ¿no? A pesar de que sigue siendo como fórmula humorística, yo creo que sigue siendo más fuerte todavía que Tintán. Pero como imagen sí gustó mucho más. Probablemente Tintán me parecía tener mucho rebote. Como Lele, que actuaba en las películas. Sus dos patiños, Vitola, que era una mujer cubana, y el carnal Marcelo. Aquí llegamos más al género del plano, o sea, a la película cumbre de las rumberas, aventureras. La estrella de esta película es Ninón Sevilla. Y bueno, eran estas imágenes donde no le piden nada a Madonna a ese tipo de Lady Gaga, ¿no? O sea, sí había mucha imaginación, sí había mucha industria, sí había mucho diseño. Bueno, esta es la película que ustedes luego verán con calma. Y es así como del guión, que igual es un guión hecho mismo parodia desde que lo hacen. Los Olvidados, la película de las que ya les platiqué. Esta es una escena muy fuerte porque en la película está un señor que es ciego, que no, si lo hubiera filmado Ismael Rodríguez, pues el ciego, pobre, pues hubiera sido bueno, ¿no? Y en esta es un malvado, o sea, por una es una víctima porque los jóvenes se burlan de él, le roban, le avientan piedras, todo es un mundo de maldad, ¿no? Y hay una niña muy bonita, güerita, así en esos bajos fondos, digamos. Y entonces, pues, como es la blanquita, pues está siendo muy asediada por todos. Pero la escena es que el viejo en un momento le quiere dar, no sé si una moneda, algo, pero quiere abusar de ella. Y aquí Luis Fernando hizo como que el cine mexicano hasta Buñuel era inocente, y él es ese viejo ciego malvado que lo lleva a pervertir. Utilizó la imagen. Bueno, aquí como les digo, todos son malvados, al ciego le rompen sus instrumentos. Él a su vez les dice cosas horribles, ¿no? Esta es una ilustración de las películas que hizo Buñuel en México, no de todas hablamos aquí, pero sí, al menos citarlas, ¿no? Subida al cielo, Simón del Desierto, La ilusión va viaje todavía y Los Olvidados. Hay un ángel exterminador. Y luego viene esta película, Dos tipos de cuidado. Esta es una película muy interesante, aquí me voy a extender un poquito, porque Ismael Rodríguez, que es un gran cineasta, como ya les dije, es un gran cineasta de industria, está adivinando que el momento del género ranchero ya está pasando. Estos 20 años, en donde el género se ha utilizado muchísimo, él está empezando a rapear que ya la urbe está ganando a los ranchos, ya la ciudad está siendo más grande, ya como tema ya no hace. Y se decide entonces hacer la gran película del género. Y entonces va con Jorge Negrete, que era el primer gran estrella del cine ranchero. Además, Jorge Negrete había querido ser cantante de ópera, se va a Nueva York, queda en segundo lugar, o sea, es muy bueno, pero hay uno que va a ser el que inicia, pero cualquier día que él falle, pues tú entras. Pero él, como es muy macho, sabe que por ahí todavía no era chavo, pues te dice, no, puede ser un segundón, y renuncia a la ópera más importante de Nueva York, que le estaba dando la oportunidad de ser el relevo. Después se decepciona, se da cuenta que cometió una estupidez, se enferma ya. Ella era de hígado muy delicado desde joven. Con esa depresión le entra una hepatitis muy fuerte, está a punto de morirse allá, se malcura. Cuento dos de chismerío, porque bueno, finalmente los dos grandes personajes que se la pasan bebiendo tequilas en las películas, que son Jorge Negrete y Pedro Infante, ninguno de los dos bebía. O sea, porque tenía una afección
Ismael Rodríguez entonces va con Jorge Negrete y le dice, tenemos que hacer la gran película, tú y Pedro. Y él dice, va con Pedro Infante y le dice, vamos a hacer la gran película porque ya se nos está acabando el género ranchero, la vamos a hacer Jorge Negrete y tú. Y le dice que no. Y le dicen que no porque los dos tienen un temor del uno del otro. Jorge Negrete era el gran actor, el gran cantante, a pesar de que regresa mal de país y todo eso, pues él tiene un vozarrón, es un gran cantante. Ya se conforma con ser el chavo cantor, ya no va a ser cantante de otras iglesias, con esa pretensión que tenía. Pero pues es el gran cantante, ¿no? Lo admira. Pedro Infante empieza a hacer cine, o sea, se vuelve actor y todo eso por admiración que le tenía a Jorge Negrete. Él quería ser Jorge Negrete, pero no tenía esa voz. Y bueno, otros dotes. Pero el caso es que cuando llega el momento de esta película, Jorge Negrete está decayendo. Jorge Negrete ya no pudo traspasar como sí lo hizo Pedro Infante. Pedro Infante empieza haciendo películas de rancheros y después pasa a ser Pepe el Toro, después pasa a ser un personaje urbano. Jorge Negrete no hizo ese cambio. Él se quedó luchando cantor. Entonces hay un temor, uno le teme a la estrella así y el otro le teme al que había admirado tanto. Hay un temor de clase, o sea, dicen que a pesar de que firmaron, de que se hicieron muy amigos y todo, Pedro Infante nunca le dejó de hablar de usted. El otro lo provocaba de tú y nada, y no, siempre le tuvo así. Y bueno, el caso que no quieren, uno teme pues a ese joven emergente que está siendo ya el gran ídolo de México y el otro pues le teme al figurón que era Jorge Negrete. Pero Ismael Rodríguez era un necio, era un director, no es la única vez que se ha metido en líos, que se metió en líos en su carrera. O sea, uno de los grandes líos que se metió Ismael Rodríguez fue con la película de los tres huastecos, no sé si ustedes la han visto. Esa donde sale la tucita, nunca han visto la escena de la tucita de papá, tengo sed, una escena de una niña de la cosa. Muy chistosa, cuando puedan ver en YouTube. Si no van a ver toda la película, vean ese pedacito. Se sigue muriendo de eso. Yo se lo pongo todavía a los niños de hoy y se mueren de eso. O sea, tiene algo de clásico. Pero bueno, el lío que se metió en los tres huastecos fue que vende el proyecto y dice, no, pues van a ser tres Pedros Infantes. Y cuando lo va a filmar, pues no existe, tecnológicamente no existe cómo meter a tres personas al mismo tiempo. Se van a Hollywood con sus cuates y le dicen, no, pues aquí sí, existe el back screen, tú puedes tener uno filmado aquí y acá te pones y filmas al otro, pero no lo puedes hacer en tres porque pues, es nomás uno y otro. Entonces le dice, no, pues yo ya vendí el proyecto, ahora lo tengo que hacer a plazas, ¿cómo le hago? Entonces un director le dice, pues lo único que puedes hacer, pero te vas a salir rapidísimo, es que pegues, que uses otro actor y le pegues la cara. Imagínense, cada pedacito tiene 25 caritas de cada. Y al final así nos resolvió. O sea, son muy poquitas escenas en donde realmente aparecen los tres, pero esas tuvieron que ser así con el hermano de Pedro Infante y con la carita del pegado, sin trabajar. Pero bueno, esa es otra película. Aquí está en el lío de que tengo que hacer la película con estos dos ídolos, entonces se va, como él no los puede convencer, se va a Los Pinos, está gobernando Miguel Alemán, y le dice, tengo este gran proyecto, pero estos no me dicen que sí, usted diga. Entonces los convoca el presidente, quién sabe qué les habrá dicho, qué les habrá, y entonces le dicen que sí. Ya van a hacer la película y le dicen, cuidado. Lo curioso es que cuando Ismael Rodríguez tenía su productora de cine, se llamaba Rodríguez Hermanos. Cuando ya le vende el proyecto y el presidente le ayuda con esto, antes de salir de los pies, él le va a dar las gracias, muchas gracias, tengo Jorge Negrete y Pedro Infante. Y le dice, no, ¿cómo de que gracias? No la vas a hacer con Hermanos Rodríguez, la vas a hacer con una productora. En ese momento el presidente inventa una productora. Hace presidente a su hijo, a Miguel Alemán, el hijo de Dios. Y Telegozo, es una que después pasa a ser de Televisa. Esta película costaba mucho trabajo en aquel entonces encontrarla. Ahorita ya ustedes están rayados porque ya todo este cine del que estoy hablando ustedes lo pueden ver casi completo en YouTube. Y si no, pues le buscan un poquito más a portales. Creo que El Vampiro no está por ejemplo, pero no sé cómo la rescatamos y la encontramos en el. Ustedes ya, esto no les cuesta nada de trabajo, a
sea, yo todavía la primera corrida que vi pues, era en video. Y los videos no se conseguían como los DVDs, ni había pirateca. Ni videos piratas, ni nada. No, porque yo estoy fomentando la piratería. Pero a veces pues, no hay de otra. O sea, el chiste es ver el cine como se quiera. Yo soy más bien de esa idea. Aunque no pongan piratería. Soy un ponente pirata. Pero bueno, el caso es que esa película, entre otras cosas, costaba mucho trabajo conseguirla en ese momento porque a Miguel Alemán pues, no le importaba distribuirla, pues no era un... Y en cambio, pues los hermanos, sí conseguíamos todas los hermanos Rodríguez, ¿no? Todas las de esa cuestión se conseguían por esta. Y bueno, es la gran película de Ken Ranchero, es muy musical. Tengo por ahí un pedacito de desfasado de audio, a ver si no se los pasa. Pero bueno, es así toda esta dinámica que tiene Ismael Rodríguez, este oficio de filmar, cómo bajan por aquí las mujeres, los chavos, es una movilidad musical muy interesante. Y bueno, el guión, pues ya saben, es así de los machos simpáticos, enamoradizos y todo, y las muchachas que tienen que estar en sus casitas quedando sus hijos, ¿no? Cuando hicimos varias cosas de este suplemento, Cedillo se había referido a los malos mexicanos como los malosos. Como aquí el chiste es Jorge Bueno y Pedro Malo son los personajes de la película. Pedro Maloso. Bueno, aquí es otra parte de la historieta. Aquí metimos este chiste porque, curiosamente, a diferencia de lo que les decía hace rato, Jorge Negrete fue el líder del sindicato de la ANDA, de la Asociación Nacional de Actores, y al revés, luchó. De hecho, Fidel Velázquez le manda golpeadores en una de sus asambleas porque el sindicato estaba siendo realmente luchador de los derechos de los trabajadores. Entonces teníamos la paradoja de que el charro cantor no era charro en cuanto al sindicato. Este que fue el que después utilizamos para las portadas, con menos elementos. Tizoc, que es otra de estas películas donde les digo que sucede esta cuestión, en donde el indígena pues, se le mete así en el confín de la selva. Es de Ismael Rodríguez esta película. También pues es, Pedro Infante todo lleno de betún para que parezca más indígena. Y bueno, además enamorado de María Félix, que es la mujer blanca, que parece una virgen, ¿no? Inalcanzable. Al final no, había logrado juntar a Jorge Negrete y a Pedro Infante, después junta a María Félix, que eran los otros grandes estrellas. Luego el vampiro, la que decía Hernán Robles, que la tuvimos que integrar. Esos son los chistes. Se veía como si era de plástico, que viene de la feria con el alambre. En este libro ya no llegamos a esa época, pero pues, igual saben el vampiro, pues cada que uno ve los vampiros son así. El plástico de la feria. Y luego, bueno, la cucaracha, también de Ismael Rodríguez. No, aquí junta a todos. Ahí tengo un pedazo de la cucaracha. Es Dolores del Río, María enfrentándose a María Félix, ese niño Fernández, es Pedro Armendáriz, Ignacio de Gustazo. Pero bueno, mete a todos. Ya es una película muy rara porque es como medio histórica, pero pues es un personaje que no es histórico, ¿no? La cucaracha no sabemos, es como estas cosas del DIF y la que no saben si existió o no existió. Es a colores la película, parece un western en ciertos momentos, en los momentos es muy mexicana, en los momentos es ya muy raro, pues es que ya están pasando otra cosa en la época de todo va haciendo que se vaya acabando esa época, ¿no? Hasta desde que meten color, hasta de que ya el ritmo de las películas va siendo diferente, las
está entrando la televisión a los hogares, ya para los 60s, ya no era, digamos en los 40s, era un invento, ¿no? Que se sabía que existía, pero ya en los 60s ya empieza a haber en cada casa televisiones, entonces eso va cambiando. Es como ahorita que los que nos inscribimos a Netflix, ¿no? Ya cuando vamos a aguantar volver a ver una serie y aguantamos una semana para ver otro capítulo, pues ya no lo vamos a hacer porque ya nos estamos acostumbrando a esta manera que te entregan el paquete de DVD y pues tú lo ves como quieres. Todas estas cosas nos van cambiando nuestras pautas de cómo ver, cómo consumir el cine. El hecho de que esté en DVD, de que esté en línea, de que tengas que ir al cine, de que no tengas que ir al cine. Todas esas cosas empiezan a cambiar. Posiblemente, no sé si se fijaron, antes era muy por ejemplo, cuando un actor de cine se convertía era una degradación volverse actor de televisión. Y quien empezaba en la televisión nunca iba al cine, era rarísimo, si acaso de extra, pero no teníamos el caso de un actor de series de televisión. O sea, Adam West, Batman, que nunca pasó a ser ni siquiera el actor de las películas de Batman. Y en cambio ahora fue tan exitosas las series de repente que sí tuvimos ese fenómeno al revés, ¿no? Este actor de Breaking Bad, por ejemplo, se empezó a convertir en el actor de películas taquilleras. George Clooney empezó en serie, ya después sí, volvió. que era algo raro que no sucedía, pero de repente como que el mundo de las series creció tanto que sí, son cosas que nos están pasando todo el tiempo y que pasan por distintas razones, ¿no? Cómo van cambiando los géneros. Ahí podemos ir al revés, ¿no? Antes series de televisión como Hechizada, como Mi Bella Genio, o sea, los programas bien inocentitos que ahorita